Espero que hayan tenido un muy buen día. El tema que vamos a tocar hoy día es súper... Ahí está la doctora. Hola, Doctora, ¿qué Javier. tal? ¿Cómo está? Buenas Muy noches. bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bienvenida. Gracias por formar parte de este en vivo. La estábamos Gracias. esperando. Para todos, les presento a la doctora Rosa Rivera. Ella es endocrinóloga. Ella trabaja en la Clínica San Felipe. Y su Instagram es Hablemos de Endocrino. Igual, cuando terminemos el envío, le voy a dejar todos los datos, porque siempre hay preguntas, ¿no? Respecto a obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, que son temas que cada vez son más frecuentes. Así que esa sería la presentación. Le doy unas palabras a usted para que tal vez se presente con todos. Claro que sí. Buenas noches. Sí, yo soy Rosa Rivera, soy médico endocrinóloga. Actualmente estoy trabajando en la Clínica San Felipe. Y bueno, compartimos algunas cosas en común con Julio, ¿no? Él se dedica mucho a ver obesidad y es la otra pandemia a la que tenemos que abocarnos ahora, ¿no? De repente, en estos días la obesidad ha cobrado tanta importancia frente a este virus terrible que estamos teniendo. Sin embargo, es un flagelo para la humanidad hace mucho tiempo, solo que no le damos la importancia de vida. Entonces, me parece magnífico la oportunidad para hablar de obesidad, complicaciones, prevención y qué podemos hacer frente a esto. Conversando los dos, decidimos tocar los temas más relevantes, ¿no es cierto? Porque Así es. todos los temas de endocrinología en general en medicina son bastante extensos, ¿no? Entonces, no por tratar de abarcar todo, queríamos restarle importancia a lo más importante. Si es que falta tiempo, no hay problema, podemos hacer otro segundo en vivo y ya complementar lo que faltó. Entonces, arrancamos. La vez pasada hice una historia para todas las personas que me siguen, tratando de explicarles en realidad en términos simples qué es endocrinología, ¿no? Porque muchas veces escuchamos endocrinología y honestamente no, algunos no sabemos, ¿no? O bueno, yo soy médico, de hecho sé, hay personas que no son médicos y no tienen por qué saber, ¿no? Porque es un tema ajeno a su profesión, a lo que hacen. Entonces, a mí me encanta desmenuzar las palabras y ver de dónde vienen. Entonces, del griego, endocrinología viene de endo, crinos y logía. Endo es dentro, crinos es separación y logía es estudio. Entonces, la endocrinología es una rama de la medicina interna que estudia el funcionamiento del organismo por dentro, ¿no es cierto? Más o menos eso es lo que sería Exacto. endocrinología. Así es. Nuestro cuerpo está gobernado por hormonas y por glándulas. Entonces, básicamente, eso es lo que ve la endocrinología, ¿no es cierto? A eso nos dedicamos. Y es cierto, porque muchas veces llegan pacientes como interconsultas en endocrinología y lo primero que hacen es preguntarme para qué he venido, ¿no? Porque no saben exactamente por Claro, qué lo he estudiado endocrino. claro. Entonces, O la típica que le dicen, va a venir a ver el endocrinólogo a verte. Ah, ya, perfecto. Y ahí dicen, sí, ¿y quién es el endocrinólogo? ¿Qué hace? claro, ¿Por qué me está va a ver el todo endocrinólogo? No, complicado, no es más. saben, ¿no? Claro. Exacto. Y nosotros nos dedicamos a ver secreción interna de glándulas, ¿no? Eso también es importante, porque tenemos glándulas de secreción externa, como las glándulas sudoríparas, por Sudoríparas, ejemplo. claro. Eso no vemos nosotros. Nosotros vemos hormonas. Y todo nuestro cuerpo, como tú dices, está regido por hormonas y las glándulas están en diferentes partes del cuerpo. Tenemos hipófisis, tiroides, páncreas, suprarrenales, ovarios, testículos. Entonces, el campo es bastante amplio. Cada quien en realidad se dedica al área que más le gusta porque es un poco difícil, es como tener toda la medicina interna, Claro. pero tratamos de ver las glándulas en general, ¿no? El funcionamiento de todas nuestras glándulas. Ujú. Perfecto. Entonces, creo que ahora ya quedó claro como introducción, ¿no es cierto? ¿Qué es Ujú. endocrinología? Entonces, lo que vamos a tocar ahora, el título más o menos sería obesidad, diabetes y resistencia a la insulina. Esos Perfecto. tres grandes temas, porque son Ujú. enormes los tres por sí solos. Entonces, comenzamos con resistencia a la insulina. A Ok. manera de introducción, es importante que todos sepamos que los órganos, todos nuestros órganos necesitan glucosa para poder funcionar, ¿no es cierto? Necesitan Ujú. glucosa y esa energía, esa glucosa es la energía, ¿no es cierto? Entonces, esa glucosa entra a las células. ¿De dónde Ujú. sacamos esa glucosa? De los alimentos, principalmente. Entonces, Así existe una hormona que es producida por el páncreas, que se llama insulina, es. que su función, en resumidas cuentas, es hacer que esta glucosa entre a las células, ¿no es cierto? Entonces ahí viene, y allí es que interviene la obesidad. ¿Cómo así es que la obesidad está relacionada a la resistencia a la insulina, relacionada a la diabetes, ¿no? Cuando una persona tiene exceso de tejido graso a nivel de todo el organismo, hay una inflamación. Es un Ujú. estado proinflamatorio, o sea, a favor de la Ujú. inflamación. Prácticamente hay inflamación a nivel de todo el cuerpo. Y eso no excluye a las células. Entonces las Ujú. células pueden llenarse de tejido graso. A la larga, en resumen, se deteriora el funcionamiento de la célula y en la parte de afuera, donde están los receptores, justamente para insulina, los transportadores, Ujú. hay un daño, una noxa a ese nivel, ¿no es cierto? Ujú. Entonces ahí
es que la glucosa cuando viene ya no puede entrar a la célula. La insulina lo que hace es ayudar a la glucosa que entre a la célula. Pero si la célula está dañada, la insulina no puede hacer bien su trabajo, entonces la glucosa no llega a entrar. Entonces, esa glucosa que debiera estar dentro de la célula se queda fuera. Entonces, lo que hace el páncreas, lo que el cuerpo reacciona, es producir más insulina, ¿no es cierto? Aumenta la producción de insulina para tratar de meter esa glucosa que tiene que estar dentro de la célula. Llega un momento en el que tal vez esa insulina ya deja de funcionar o simplemente el páncreas ya la produce, pero en menor cantidad, y esa es la resistencia a la insulina que si progresa puede convertirse en una diabetes, ¿no es cierto? Ahora le cedo la palabra a usted, que es la especialista, para que ya nos explique un poco. Yo lo he explicado lo más simple que puedo. Perfecto, Ahora, está muy bien explicado. un poquito, En realidad, gracias. lo que tú dices es así, ¿no? La glucosa es nuestra fuente de energía básica y todos los alimentos finalmente van a terminar convirtiéndose en glucosa para que sean utilizadas por la célula. Lo que ocurre es que nuestro páncreas, de manera maravillosa, va actuando en función a la cantidad de glucosa que va ingresando. Entonces, a más contenido de comida que finalmente se convierte en glucosa, el páncreas secreta más insulina. Y por eso el páncreas empieza a trabajar demasiado, ¿no? Y empieza a producir una cantidad excesiva de insulina. Esto va a ser sumado a la obesidad, que como tú dices es un estado inflamatorio, y ese estado inflamatorio lo que hace es producir como un envejecimiento temprano de todo el cuerpo, de todas las células. Entonces, estos receptores son como unas puertas que deben estar abiertas para que ingrese la glucosa con la insulina dentro de la célula. Si el receptor se bloquea, si la puerta está cerrada, y no reconoce a esa insulina, la insulina sigue pasando de largo junto con la glucosa y en realidad están en el torrente sanguíneo así, de manera exagerada, ¿no? De manera incrementada totalmente. Y la célula está sin energía. Entonces el cerebro lee la información de que nos falta energía, de que falta insulina, de que falta glucosa y le manda la orden al páncreas a producir más insulina y entramos en un círculo vicioso. Y en ese círculo vicioso de exceso de producción de insulina generamos más grasa abdominal y a más grasa abdominal, más resistencia a la insulina y ya, se cerró el círculo. Este proceso dura en promedio entre 10 y 15 años y todo este proceso largo es reversible. Por eso es lo importante de encontrar pacientes en la etapa de prediabetes, de resistencia a la insulina, de glucosa elevada en ayunas, que finalmente son similares, porque no han hecho diabetes todavía, pero tienen un potencial muy alto para ser diabetes. La diabetes es una enfermedad multifactorial, entonces de repente uno de los factores es genético, es la herencia, que es importante, pero los otros sí los podemos cambiar. La parte genética, hereditaria no, pero los otros sí. Y en esos otros está esta etapa de resistencia a la insulina donde sí podemos actuar y tomar medidas de por vida. No, cuando uno encuentra un paciente con resistencia a la insulina es porque tiene una alta probabilidad de ser diabetes en cualquier momento de la vida. Y este paciente tiene que tomar medidas de cambios en su vida para siempre. Y eso tiene que entrar en el chip de la cabeza, ¿no? Tenemos que hacer ese cambio en el cerebro. Porque si solamente vamos a cambiarlo para bajar unos kilos o para mejorar nuestros valores en el laboratorio, al año vamos a regresar peor. Regresa, claro. Sí, ¿no? Peor. Ya, perfecto. Entonces, para los que, creo que ya quedó clara la idea, para los que recién se conectan, bienvenidos, buenas noches. Estamos con la doctora Rosa Rivera, ella es endocrinóloga de la Clínica San Felipe, su página es Hablemos de Endocrino, y estamos viendo el tema de obesidad, diabetes y resistencia a la insulina. Hemos explicado hemos empezado, perdón, con resistencia a la insulina, que prácticamente es la prediabetes, ¿no? Más o menos para hacerlo más simple. Redondeando la idea, habíamos dicho que el cuerpo humano funciona, nuestro combustible es la glucosa. La glucosa la obtenemos de los alimentos y existe una hormona que es producida en el páncreas que se llama insulina, que lo que hace, en términos simples, es meter la glucosa a las células para que tengan energía y así podamos funcionar. Cuando una persona tiene obesidad, tiene exceso de tejido graso, esta grasa no solo está por fuera, está por dentro de los tejidos, e incluso está dentro de las células. Entonces, esta célula está inflamada, es una célula que está dañada, no es una célula normal. Entonces, esa célula que está dañada no permite que la insulina haga bien su trabajo y que meta la glucosa. Entonces, prácticamente la glucosa se queda flotando en el torrente sanguíneo y no llega a entrar dentro de las células. Entonces, esa glucosa que queda flotando es lo que es resistencia a la insulina, que posteriormente se vuelve diabetes. Entonces, y eso que tú mencionas ahorita es importante, por ejemplo, cuando hablamos de sobrepeso, obesidad, la grasa, el exceso de grasa corporal, la grasa mala, la grasa metabólicamente mala, está dentro de los órganos, está entre las células.
porque muchas personas creen que someterse a una operación estética va a mejorar su estado de salud y no es Sí, así, ¿no? No es así, lo sí, que vamos a sacar ahí es la grasita que está sobre el tejido, de repente es una exacto, operación perfecta si quieres definir líneas, bueno, por estética, pero claro. no va a mejorar tu estado de salud, o sea, no va a reducir una resistencia a la insulina, porque la grasa está dentro de los tejidos y no hay forma de sacarla. Exacto. Eso es algo que yo también, ya yéndonos un poquito del tema, pero recontra breve, que yo veo en la consulta en pacientes que tienen, por ejemplo, hígado graso. Me dicen, yo tengo hígado graso, pero lo bueno es que la grasa está por fuera, ¿no es cierto? Y me lo dicen seguros. Y digo, no, el hígado graso es, o sea, sería bueno, ¿no? Que solo esté por fuera. Es que dentro Claro, no del es una hígado, cascarita, ¿no? Que se lo vas a dentro de quitar. tus células, sí, dentro de tus células está la grasa. Y esa grasa, así como hablamos que deteriora la célula, es lo mismo en el hígado. O sea, en todos lados tenemos células, en el músculo, en el hígado, en la misma grasa. O sea, estamos Ajá, compuestos de células, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo, lo mismo que usted dice, ¿no? Que no es grasa por, bueno, fuera, no que sea solo por fuera, es por dentro que claro. está la grasa y por dentro, literalmente dentro de las células, ¿no? O sea, a nivel Ujú. microscópico, ¿no? Eso es súper importante. Perfecto, entonces creo que con eso ya doble explicación, ya quedó Queda clara la claro. idea, qué resistencia a Ujú, la insulina, qué relación tiene la obesidad, el papel proinflamatorio que deteriora la ujú, célula y eso es el paso inicial, ¿no? Para toda esta cascada inflamatoria que es la que se produce. ujú. Usted mencionó algo brevemente de las causas, ¿no? Porque esa es una de las preguntas que me han dejado a mí bastante, que me dicen, doctor, yo tengo resistencia a la insulina, ¿por qué se produce? ¿O cuál es la causa de la resistencia a la insulina? Y la respuesta es que es multifactorial, ¿no es cierto? Existen factores de riesgo. A la cabeza Ujú, está obesidad, sobrepeso, ¿no es cierto? También está la parte genética, ¿no? Antecedentes sí. familiares. Lógicamente también entra a tallar el sedentarismo, lo que usted hablaba, los estilos de vida, ¿no? Estilos de vida para el futuro, para los que ya son, que ya me siguen de antes, o los nuevos estilos de vida son dos cosas, básicamente, ¿no es cierto? Alimentación balanceada y ejercicio físico. Eso Ujú. es estilos de vida más o menos, ¿no es cierto? Saludable. Ujú, En nuestra época y en la coyuntura actual también habría que agregarle los malos hábitos alimenticios, ¿no? La comida rápida, ¿no? sí. Justo ahora en la cuarentena, el hecho de estar trabajando desde casa, bueno, nosotros los dos somos médicos, estamos haciendo consultas online, hay mucha Ujú. gente que también trabaja así, ese también es un factor de riesgo, por eso es súper importante en casa, a pesar de la situación en la que estamos, tratar de la manera, siempre se puede, ¿no? O sea, cualquier tipo de actividad física, ¿no? Sí, siempre puedes darte media hora. En realidad, si uno analiza en qué has ocupado tu día todo el día, siempre te ha quedado por ahí, aunque sea Sí, media hora, para hacer algo por ti, ¿no? siempre hay tiempo. Independientemente de todo lo que puedes llenarte de cosas para hacer. Y ahora de repente es una oportunidad para planificar bien tus comidas, para con lo que tenemos hacer comida más sana. Hemos tenido un buen periodo de no comida chatarra porque no había delivery, entonces eso ha sido un cambio importante en Ya muchos arrancó ahora el aspectos. delivery, ¿no? Peligroso que ahora ya regresó, Sí, pero hay que sí ha tener sido una cuidado. oportunidad de repente para plantear qué estábamos haciendo mal con nuestra comida, ¿no? Con nuestra comida Sí. personal, nuestra comida familiar, organizar el menú familiar, es todo un Mm, reinventarse en realidad, nos ha sí. dado esta oportunidad, esta situación tan terrible. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que dentro de lo negativo, porque definitivamente es una experiencia negativa para todos como Y es sociedad, horrible, como ¿no? Sí. país, uno de los puntos buenos ha sido ese, ¿no? Que muchas personas, he visto un montón de gente entrenando en casa, siguiendo a Ujú, páginas que hacen entrenamientos en línea, tratando de cuidarse, ¿no? Siguiendo páginas sí. de alimentación saludable y eso es súper bueno, ¿no? Porque cuando eso termine, que en algún momento va a terminar, lo ideal sería que ese cambio en los estilos Continúen, de vida ¿no? que han hecho se mantengan, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Y lo óptimo Porque para hay dos todos. posibilidades, ¿no? O cambias o realmente empeoras mucho. Porque ahora Mm, la caminata es dentro de casa y es muy poco. Si no quieres hacer nada, realmente te vas a volver muy sedentario. Y si sí, llenas la alacena de puras cosas malas, entonces vas peor. a caminar de tu cuarto a la alacena y a conseguir solamente chatarra. Sí, Entonces, está en uno en realidad tomar conciencia y ver qué cosa vamos a hacer con nuestra vida. exacto. Tendríamos que ver de acá a unos años en algún estudio cómo cambió, ¿no? Cómo cambiaron nuestros índices. Mm, Actualmente en Perú, entre el 50 y 70% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Es sí, increíble, es inmenso, ¿no? Claro, de sí, ese 70% será la tercera parte con obesidad y el resto es solamente sobrepeso. Pero mm, son índices bien altos y en edades muy muchísimo. tempranas. ¿No? Sí, Tenemos niños con obesidad, con una acantosis terrible, sí, entrando a la adolescencia ya con obesidad y probablemente van a ser adultos con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con mil cosas, ¿no? sí. Y estamos en el momento de cambiarlo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es algo que ha cambiado, ¿no es cierto? Porque, digamos, 15, 20 años atrás no era así. La No era obesidad no así. era tanta, ni en la población adulta, ni tanta, Exacto. y lo más llamativo es los niños, ¿no? Lo que usted Claro. menciona. O sea, niños de 8, 9, 10 años con ya obesidad desde los 8 años, ¿no? Entonces, Sí, yéndonos no, a no era futuro, tan exagerado, ¿no? proyectándonos, esos van a ser diabéticos y todos seguros a los 60 Claro, años, es un antes, por hecho. ejemplo, diabetes tipo 2 era la diabetes del adulto ya grande, ¿no? Del adulto a partir de Claro, 40 años. Ahora vemos diabetes tipo 2 en chicos de en gente veintitantos menor. años y en niños adolescentes también. Sí, Eso no era, eso es un terror, ¿no? ha Eso no era. cambiado. Sí. Entonces, Otra, cuanto más joven empiezas, más tiempo tienes para complicarte y para tener complicaciones graves. más chance de complicaciones, claro. Claro. Ujú. Otra cosa que revisaba y que me llamó bastante la atención era el cambio entre la zona rural y la zona urbana, ¿no? La Ujú. diabetes, la hipertensión casi siempre eran enfermedades asociadas a la zona urbana A la y esto ha ciudad, cambiado en ¿no? los últimos Claro. años y notablemente la Ajá. estadística, eso, estadísticas de Perú, de Latinoamérica y a nivel mundial, en las tres ha aumentado, o sea, rural Sí, antes era acá, ahora está casi igual alcanzando a urbano, o sí, sea, ya no se salvan, ¿no? No es que ya ahora por vivir en el campo comes más ya sano no. y haces Mm, ejercicio. No, como ha llegado la industrialización a todo lado y las mineras y el dinero y por todo lado, ujú, entonces también ha aumentado ese tipo de enfermedad metabólica, que en ujú, realidad mata mucho más que el cáncer, mata mucho más que el SIDA. En claro. cifras grandes, la diabetes mata mucho más que el SIDA. Y es algo a la que la gente no le tiene tanto miedo, ¿no? Claro, a Por nadie le gusta ser desinformación casi siempre, diabético. ¿no? Porque no saben casi siempre. Claro, a nadie le gusta. Tú le dices que tiene diabetes y la gente se asusta. Pero si le dices que tiene resistencia a la insulina, ya. ¿Y qué tengo que hacer? ¿No? Es muy light. Y no, el riesgo realmente es muy alto y hay que hacer las cosas bien. Claro, definitivamente. Definitivamente tiene toda la razón. Entonces, redondeando la idea, hablábamos de por qué se produce. Es una causa multifactorial, ¿no es cierto? Tiene que Así ver es. con obesidad, con sobrepeso, con sedentarismo, con malos hábitos alimenticios. Y algo que no hayamos tocado es el síndrome de ovario poliquístico, que también También, está asociado a la también. resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Entonces, Ujú, después ese va a ser el último tema que vamos a tocar, tres palabritas del síndrome de ovario poliquístico. Uno es un síndrome, ¿no es cierto? O sea, es un ujú. conjunto de síntomas. Entonces, Así, el hecho de que una mujer pueda tener varios quistes en el ovario no significa que tiene síndrome no. de ovario poliquístico, Ujú, simplemente tendría ovario poliquístico. Pero el claro. síndrome ya es Tiene una mucho entidad ovario. mucho más Ujú, compleja, con una fisiopatología mucho más complicada que vamos a tocar después, ¿no es cierto? ujú, Entonces ahora sería bueno hablar de cuáles son los síntomas. Esa también fue una pregunta que me hicieron y que de por sí ya habíamos coordinado de ujú. tratar ese tema, porque los pacientes pueden decirte ya, está bien, hasta ahí entiendo todo, pero ¿qué pasa si yo ya tengo resistencia a la insulina? ¿Cómo saberlo? Claro, ¿cómo Entonces, te das cuenta, ¿no es no? cierto? No, de Le doy repente la no tienes palabra. una patología tan aparatosa como la diabetes, que si tienes mucha sed, mucho apetito, bajas de peso. Eso Ujú, es cuando ya la glucosa está alta, ¿no? La poliuria, polidipsia, lo que siempre aprendimos en la universidad, son síntomas que se presentan cuando ya la diabetes está instalada. Pero claro. en todo ese tiempo previo, sí Ujú, podemos empezar a ver primero la acantosis nigricans, que ya es un síntoma conocido porque nos hemos dedicado mucho a darle información a la gente acerca de esto, que es ujú, esa coloración oscura en zonas de pliegue, es una piel gruesa, es una piel de otro color, sea el tono de piel que tengas, la piel se pone de otro color, en cuello, axilas, zona inguinal, a veces debajo de las mamas, y que no tiene relación con exposición al sol, o sea, no es porque has estado expuesto al sol, muchas veces parece sucio, ¿no? En los niños sobre todo vienen después de haber sido restregados muchas veces por la mamá, pero no sí, tiene nada que ver con eso. Y los pacientes sí se dan cuenta que cuando suben de peso se pone más negrito y cuando bajan de peso se baja. despinta un poco, ¿no? Ujú, Eso es algo que sí lo notan. sí, Y el otro gran signo es el aumento del perímetro abdominal, porque la grasa abdominal es un indicador directo de que tenemos problemas de insulina. ujú, Entonces hay mujeres, incluso que no tienen gran sobrepeso, que hacen ejercicio, que han estado comiendo parecido a lo de siempre, pero de pronto la grasa en el abdomen se instaló y no se va por nada. Por más ejercicio, abdominales, masajes, cremas, no baja. Y es porque la insulina está alta. ujú, Y luego, bueno, son pacientes que tienen en general ansiedad por comer dulces, ujú, porque este pico de insulina que se da durante el día obliga al cuerpo a que busque rápidamente glucosa. Entonces el cuerpo te pide lo que necesita y lo que necesita es dulce para bajar esa insulina. La típica historia es que han almorzado y 2 o 3 horas después del almuerzo están buscando con dulce, desesperación un dulce. No, no les claro, provoca comida, sino un dulce. dulce.
Y eso más o menos que los mantiene tranquilos un par de horas y de ahí otra vez van a buscar un dulce. Más dulce, Entonces, claro. son más o menos, sí, incluso hay cansancio, puede haber apatía, signos que ya se confunden con otras cosas, pero por resistencia a la insulina, eso es lo que yo veo prácticamente siempre en consulta. Ujú. Dificultad para bajar de peso, aumento de grasa abdominal, la coloración oscura en el cuello y el aumento del perímetro, ¿no? Es lo más usual, ¿no? Ese Es lo más frecuente, es el sí. típico paciente que yo también recibo en consulta, ¿no? El paciente que ya Ajá. tiene obesidad, que si es joven probablemente aún no ha desarrollado diabetes, hipertensión, pero que ya tiene desde que entra, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Ah, hola, ¿qué tal? Desde acá, desde que se sienta ya se ve clarito la hiperpigmentación y también ese antecedente, ¿no? Casi siempre son pacientes que ya han intentado previamente perder peso con dieta, con ejercicio, y la típica, el efecto rebote, ¿no? Que bajan, luego vuelven a Sí, subir, sí. bajan, vuelven a subir. Perfecto, hacemos la ecografía, hígado graso, endoscopía, a veces no hay nada, mandamos el preoperatorio, los exámenes, todo el panel y sale, pues resistencia a la insulina, ¿no? Todo el índice OMA que Sí. utilizamos, todo Claro, alterado, triglicéridos, detectado. colesterol elevados, glucosa Ahora, otra volando. cosa es Mm, que en los exámenes de rutina, por ejemplo, la mayoría de pacientes que tienen exámenes laborales una vez al ujú, año, ujú. hacen glucosa, colesterol, triglicéridos y, bueno, un hemograma y N cosas más. Pero nunca te van a pedir insulina ni van a pedir curvas, ¿no? Curva de glucosa, curva de insulina. Y a veces hay pacientes que tienen glucosa e insulina en ayunas normales durante X años, pero la curva es un desastre. Y cuando pedimos la curva Ah, porque sospechamos que está mal, ahí ahí, recién un número se ve como estaba en 7 y se va a 300. Y es increíble, ¿no? Parece un error de laboratorio, pero es eso lo que está ocurriendo en su cuerpo. Y por eso tiene tantos años intentando dietas y cosas y la cosa no ha no funcionado. funciona, Entonces, claro. claro, cuando hay una sospecha, el especialista de todas maneras va a pedir la curva, porque ya lo sabemos, ¿no? Y sabemos que tenemos que hacerlo. Y otra cosa es tener triglicéridos altos durante mucho tiempo. Hígado graso, triglicéridos altos, indirectamente te dice que la insulina también está alta. Ujú. Entonces hay que chequear la insulina. Si vemos triglicéridos altos, hay que chequear la insulina. Perfecto, perfecto. Entonces creo que ya quedó más o menos claro cómo se identifica, ¿no? Ujú. Resumiendo, no hay un síntoma cardinal y lamentablemente no hay algo que sea tan tangible como, por ejemplo, fiebre o tos, ¿no? O sea, Exacto. lamentablemente no sé, eso es lo que la gente espera, ¿no? Cuando a mí me Ujú. preguntan, doctor, ¿y cómo me doy cuenta? La gente espera que le diga, vas a tener tos, vas a tener fiebre, y no, lamentablemente no es así. O sea, Sí, puedes pues. tener resistencia a la insulina y puedes no tener síntomas, puedes ni Ujú. siquiera tener la acantosis y ya tener resistencia a la insulina. Sí. Entonces, ahí radica la importancia de la prevención y la idea de que el paciente entienda más o menos qué es lo que le puede pasar si es que sigue Ujú. con estos malos hábitos alimenticios, con mucho sedentarismo, ¿no es cierto? Lo que se busca es Ujú. evitar esto, ¿no es cierto? Evitar que Ujú. se presente la enfermedad, ¿no es cierto? Perfecto, entonces pasaríamos al punto final para ya terminar de redondear resistencia a la insulina. ¿Cómo prevenirla o cómo revertirla? Como Eh, esa de, etapa es reversible, ¿no? Eso es lo bueno de esa etapa, que es reversible. Nosotros tenemos como piedra angular en el tratamiento cambios en el estilo de vida. O sea, eso siempre le vamos a decir al paciente, aunque suene aburrido, aunque suene repetitivo y aunque suene difícil. Y en los cambios de estilo de vida, el 70% del éxito es la dieta. O sea, está muy bien, hay que hacer ejercicio, todos tenemos que hacer ejercicio. Como adultos, media hora diaria, eso es lo recomendado. Pero la dieta debe ser una dieta balanceada, una dieta saludable, en la que se incluyan todos los grupos de alimentos, no la dieta de moda, no el ayuno intermitente, no, no, sino una dieta balanceada que puedas llevar para siempre. Porque las exacto, dietas de moda duran una semana y te claro, aburren, ¿no? Y exacto. la dejas de hacer y otra vez regresas al peso. Entonces, Excelente la idea que ha dicho. Yo casi siempre le repito eso a mis pacientes porque es bien frecuente la pregunta, doctor, ¿y cuál es la mejor dieta? He leído de la ajá, dieta keto, la dieta paleo, la dieta Atkins, la dieta... No, hay mil dietas, ¿no? de la Entonces yo le piña, la digo, dieta de la manzana, la sí, dieta de hay todo. un millón de dietas y casi siempre todas funcionan. Entonces mi respuesta es, no hay una dieta que sea la mejor, ni una que sea la Ujú. peor. No hay una mejor que otra. La mejor dieta es una dieta a la que tú puedas mantener apego y, como usted dice, mantenerla en el tiempo, ¿no? Así Porque es. ahí es que está la tasa de éxito, ¿no? Si yo hago una dieta, digamos, hago la dieta keto, que estaba de moda, creo que sí, de moda, 2, 3 semanas, y me aburro y la dejo, otra vez regano peso, no me sirvió de nada mi dieta No, keto. Entonces, la mejor dieta es aquella a la que tú puedes mantener adherencia. Y unas ujú, palabras breves de dieta. Muchas veces algunas personas tienen el concepto de que dieta es matarte de hambre, reducir porciones, comer menos.
Claro, 500 sacar los calorías. carbohidratos de la Ajá. dieta y esto no es así, ¿no es cierto? O sea, Ujú. dieta es comer, la definición es comer lo que tu cuerpo necesita para funcionar adecuadamente. Entonces, casi Ujú. siempre hay exceso de peso, ganancia de peso, porque tú le das a tu cuerpo más energía, más combustible del que necesita, ¿no es cierto? Claro, Tenemos un basal. Cuando excedes ese basal y comes calorías de más, que al final son carbohidratos de más casi siempre o grasas, al final lamentablemente no se almacena como carbohidratos, sino que se convierte en grasa y esa grasa se ujú. almacena. Entonces, por eso es que se produce, ¿no es cierto? Claro, la palabra dieta está un poco satanizada, ¿no? Entonces uno dieta y se imagina lechuga con pollo sancochado y no Sí. vas a comer Y eso nada es más. global, ¿ah? O sea, Claro, sin ir tan lejos, en mi misma casa, mi mamá me dice, sí, tengo que hacer dieta, soy muy gorda, voy a empezar a comer menos, ya no voy a comer pan, voy a quitar el azúcar. Y le digo, mamá, pero eso no es dieta, ¿no? O sea, en mi propia casa, ¿no? O sea, no, y ajá, es un concepto que está, como usted dice, claro, satanizado ¿no? y Es disperso, como un ¿no? Porque, castigo, tienes que hacer dieta. sí, Y o en sea, da realidad la miedo, dieta es ¿no? lo que hacemos todos los días. Claro, te Puede dicen ser dieta dieta, saludable uy, o dieta no saludable, pero es lo que hacemos todos los días. exacto, Entonces, y exacto. ciertamente hay que incluir todos los grupos de alimentos, lo que tengamos a la mano, lo que sea fácil de conseguir, porque también dietas demasiado estilizadas donde tienden, no sé, pues la, la avena tal, la leche tal, es muy complicado y ahorita más, ¿no? ¿Quién Difícil de puede ir a conseguir conseguir y tal vez caro ingredientes aparte, ¿no? sofisticados? Es caro. Sí, O cambiar todo por productos integrales, entonces dicen, es sí, ya no carísimo, como pan integral. Y me como tres, claro, cuatro panes porque son integrales. Y no, el concepto está errado, porque la cantidad de carbohidratos sigue siendo la misma, le estás agregando fibra, excelente, pero estás comiendo cuatro panes. Entonces, claro. hay que ver también porciones, hay que ver Opciones, horarios, claro. claro. Ujú, Y de acuerdo a tu actividad física, a la edad, al sexo, ¿no? No es lo ujú, mismo un deportista que una persona sedentaria o una persona que hace actividad moderada o un claro. adolescente. Cada quien necesita una cantidad de calorías de aporte diferente. Y estas dietas relámpago, esas dietas flash en las que bajas, puedes bajar, ¿no? 5 kilos en una semana, pero estás perdiendo grasa y músculo. Claro. Y la siguiente semana que recuperas vas a recuperar grasa, no vas a recuperar músculo. Ujú. Entonces no vale la pena una dieta tan efectiva, tan wow, porque después las consecuencias van a ser que te llenas de grasa y no Claro. vuelves a recuperar masa muscular, que es muy difícil. Sí. Entonces mejor lento pero seguro. Exacto, o sea, tú bajas medio kilo semanal, tranquilo, ¿no? Y va a llegar un momento en que el peso se estanque, y es cierto, porque el cuerpo se defiende ante una pérdida de peso. Es como una agresión a tu cuerpo siente que Ujú. algo está pasando y va a detener la pérdida de peso. Te vas a quedar en ese peso, pero si vuelves a comer vas a subir. Yo les digo a los pacientes, bueno, es que has perdido como el 10 o 15% de tu peso. Tranquila, quédate ahí y probablemente de acá a un par de semanas otra vez empieces a bajar de peso. Y es lo que ocurre cuando uno mantiene la calma y Ujú. sigue haciendo las cosas como debe ser. Es como una meseta, ¿no es cierto?, en la que se queda. Sí, Y ahí sí, es bien común que abandonen la dieta, porque dicen, ya bajé 2 kilos, pero ya abajo, ay, ay, comen otra vez y otra vez claro. regresan. Los primeros kilos siempre son más fáciles, porque has Claro. cambiado es todo lo malo que estabas haciendo y empiezas a comer más o menos bien. Ya, entonces los primeros kilos son fáciles, sobre todo en varones, ¿no? Los varones bajan mucho más fácil de peso que las mujeres. Sí, Esa es la envidia de todas las mujeres. sí, Cuando nosotros llegan bajamos mucho más. parejas y empiezan un tratamiento al mes, el El varón ha hombro. bajado 7 kilos y la mujer 3 y Ya. es un play, ¿no? Pero es normal, pues es la fisiología de nosotras. Entonces hay que ponerlos en su sitio a los dos. Tú no te Ya. alegres porque así eres y tú tranquila porque vas a seguir bajando. Claro. Perfecto. Entonces ya quedó claro, creo, cómo se previene, cómo se revierte también, ¿no es cierto? Porque es reversible. Bueno, Básicamente el uso de fármacos cuando sea necesario. claro. ¿No? En realidad el fármaco viene después que ves valores que son demasiado altos, que te están llamando mucho la atención, o si después de haber hecho dieta y ejercicio no funciona. Pero no es el fármaco el que va a hacer todo el trabajo. O sea, no Mm, es tomo la pastilla y si no hace efecto tomo dos pastillas y si no tres y cuánto es la dosis máxima. No, primero dieta, claro. haz ejercicio y luego vemos que tienes que usar de fármaco, ¿no? Entonces, recapitulando, tratamiento, prevención, dieta a la cabeza, asociado a ejercicio físico, Ujú, y ahí viene el medicamento que siempre todo el mundo menciona, la famosa metformina, que es ujú. un hipoglicemiante, ¿no es cierto? Lo que hace es bajar la glucosa, o literalmente no la baja, pero bueno, en fin de cuentas No es la un baja. hipoglicemiante oral y es una biguanida, ¿no es cierto? Ya, no importa, pero el nombre es que se llama metformina. Entonces la Ujú. pregunta va, ¿a quiénes le doy metformina? ¿De entrada doy metformina? Esa es otra pregunta que me dicen. La metformina dentro de todos los fármacos antidiabéticos, porque la metformina es un antidiabético, Ujú. lo que es un sensibilizador a la insulina. Por eso es que va muy bien en pacientes con resistencia a la insulina.
Este receptor que decíamos que estaba en la pared de la célula, que está cerrado, la metformina trabaja a nivel de ese receptor y hace que el receptor abra la puerta. Entonces la insulina ya puede ingresar a la célula y cada vez necesitas producir menos insulina. Esa es su función. El receptor se va a abrir si tú bajas de peso y bajas la grasa corporal. Por eso es que la dieta y el ejercicio es tan importante. Pero a veces a pesar de eso, No funciona. ya está bloqueado. Ahí tiene que entrar la metformina. Ahora, la metformina es un medicamento sumamente utilizado, muy bueno. Tenemos toda la experiencia de tantos años trabajando con metformina para pacientes con ovario poliquístico, resistencia a la insulina, diabetes, prediabetes, pero tiene sus efectos secundarios. No todo el mundo lo tolera bien, ¿no? Tiene efectos secundarios gastrointestinales Son los más que van frecuentes, ¿no es cierto? de menos a más. Gastrointestinales. O sea, hay gente que la toma y en realidad no siente ninguna molestia. No, parece que no estuviera tomándola. Hay otros que desde la dosis más chiquita no la toleran, a veces asociado a una capa de lactosa que tiene la mayoría de cubiertas de metformina. Entonces, el paciente con intolerancia a la lactosa no puede tomar esta o esta o esta que ya sabemos que tienen cubierta, hay que darle otra. Pero sí es bien frecuente el sabor amargo en la boca, sabor metálico, disminución de apetito, a veces muchos gases y diarrea, ¿no? Que ya es el efecto extremo. Ya. Entonces, principalmente esos serían los Más efectos adversos, ¿no es cierto? Del gastrointestinal, en medicamento. realidad por ahí va, sí. ¿Que Perfecto. produzca daño a largo plazo? No. ¿Se puede usar durante mucho tiempo? Sí. Pero hay que tener cuidado con los efectos secundarios y en todo caso, si hay, regresar, empezar con dosis más pequeñas, dividirlas durante el día, ir buscando, ¿no? Perfecto. Perfecto. Entonces ya quedaría, creo, clarísimo. Si es que hubiera alguna pregunta, al final vamos a ver si nos queda solo un poquito de tiempo para ver las preguntas de esa parte. Y pasamos a diabetes, la Ujú, enfermedad endocrinológica por excelencia, ¿no es cierto? ujú. Como usted decía, es una de las principales, si es que no es la principal causa de morbilidad, mortalidad, y últimamente esto ha aumentado, ¿no? A nivel mundial, y Perú no es una excepción, ¿no es cierto? Cada vez son más los pacientes diabéticos que tenemos, ¿no es cierto? Principalmente hablábamos nosotros que la incidencia y la prevalencia ha aumentado rápidamente por el cambio en los estilos de vida, ¿no es cierto? Por el Ujú, sedentarismo marcado que hay ahora, por la menor actividad física que tenemos, el consumo de comida rápida tampoco ayuda, ¿no? Entonces, esos principales puntos juntándolos son los que han contribuido a este aumento de la incidencia y la exacto, prevalencia y también el aumento en la esperanza de vida, ¿no es cierto? Porque antes, en resumidas cuentas, para que nos entiendan, la gente fallecía a una edad más temprana, ¿no es cierto? Y ujú, cada vez con el progreso de la ciencia, con el progreso de los avances tecnológicos y médicos, la esperanza de vida, o sea, es cuánto espero mayor, yo que una persona viva ha aumentado, ¿no es cierto? Entonces, claro. por eso también es que el número de casos nuevos y casos ya Claro, antiguos tenemos empieza a más tiempo, ¿no? Para ha cierta aumentado. enfermedad. Ujú. Ujú. Y otro factor que también desencadena y que vemos en diabetes es el estrés. Y ahora en estas épocas todo el mundo vive estresado, ¿no? O sea, no hay quien pueda decir que tiene una vida tranquila, ni el que vive en el campo, ni el que vive en la ciudad. Y hay mucho estrés en gente joven, en ejecutivos, en estudiantes. Hay de repente demasiada competencia, demasiada afán de avanzar, avanzar, avanzar. Yo veo en consulta mucha gente joven, joven digo 25 años, con cargos muy importantes en empresas, o sea, me cuentan todo lo que hacen, pero su día empieza a 7 de la mañana y termina a 12 de la noche. Porque yo les voy preguntando para saber en qué momento le metemos el ejercicio, en qué Y no hay. momento y no hay, de verdad no hay, ¿no? La única solución sería que dentro de la empresa pongan un sitio donde él Tu pueda hacer trotadora. ejercicio, porque lo llaman a cualquier hora, el teléfono nunca puede estar apagado. Entonces, el estrés de verdad te mata, ¿no? Te mata y trae cualquier enfermedad. Y la diabetes es una de esas enfermedades que es muy susceptible al estrés, porque dispara nuestro cortisol y el cortisol es una hormona que sube el azúcar. Entonces, no es que sea una historia, es que fisiológicamente tiene una explicación. El cortisol va a hacer que sube el azúcar de todas maneras. Y a esas personas les mide ese cortisol y es altísimo, ¿no? Está volando, porque además ni duermen bien. El ritmo de sueño es alterado, hay pocas horas de sueño, mucho consumo de comida en la noche para poder amanecerse, todo invertido. ¿No? Todo, sí, Una carrera loca, en realidad. La vida se vuelve una carrera loca. sí. Muchas veces contraproducente, ¿no? O sea, es bueno el llegar a temprana edad, llegar ¿Quién al no éxito, quiere, dirigir una no? empresa, Claro. pero si ves todo el tiempo que después es tiempo de vida perdido, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que se debería ver a la larga, ¿no es cierto? De repente Lo, porque en ese momento la gente es muy joven y en realidad es la expectativa que tienen en ese momento, ¿no? La meta es esa, claro, porque no están pensando en familia, en otras cosas, es su trabajo, su trabajo. carrera.
pero sí atentan mucho contra su salud. O sea, sí hay grandes, grandes problemas de salud, ¿no? En hombres y en mujeres, ¿ah? En ambos. Ujú. Perfecto. Otra idea importante que sería bueno dejar clara de la diabetes es que es una enfermedad que en la mayoría de los casos es silente, ¿no es cierto? Le dicen el asesino silencioso, porque muchas Claro. veces ya la tenemos y ni siquiera la sabemos, ¿no? Puede, lo que hablamos hace rato de la cantosis, la Ujú. hiperpigmentación de pliegues, puede no verse, ¿no? Y ese No, puede puede ser ser el que no. único y es más, hay un montón de pacientes que de frente debutan con una crisis hiperglicémica, o sea, su diabetes se muestra de frente mandándolos a emergencia, Es ¿no es una cierto? emergencia, Entonces, claro, una no es que emergencia. la diabetes te mande señales, oye, por si acaso, podría ser. Eso es más o menos común, pero puede que no, ¿no es cierto? El 60 más o menos por ciento de pacientes con diabetes ni siquiera han sido diagnosticados, ¿no es cierto? Eso es súper importante que quede claro, me Y a parece. veces, por ejemplo, llegan con el diagnóstico reciente porque se hicieron el examen ocupacional y salió Y, alterado, o porque tienen una cirugía programada y en el y ahí examen recién se dan periódico cuenta. sale la glucosa volando, ¿no? Claro, Y nunca habían tenido glucosa alta, entonces claro. es una sorpresa, A mí me ha desagradable pasado, sorpresa. más de una vez me ha pasado a un paciente que tenía obesidad, hipertenso por ahí, tenía indicación de cirugía, le mandamos los preoperatorios y sale la glucosa volando, ¿no? La glicosilada en 8, Claro, diabético, ¿no? Y ni no es enterado, salud. ¿no? Y nunca tenía síntomas, no, nunca. Le preguntaba, ¿no? Por iricia, por urea, por irifagia, no, nunca, tranquilo, todo bien. Y era diabético, ¿no? Y no es Ajá. inusual esto, más de una vez me ha pasado, ¿sí? Es Sí, frecuente. sí, la diabetes puede ser muy silenciosa, peligrosamente silenciosa durante muchos años. Ujú. Y sin Entonces, embargo, la glucosa sigue atacando todos sus órganos, ¿no? ujú, Glucosa más de 180 no respeta ningún tejido y se va a meter a ojos, a riñón, a corazón, al hígado, a todo lado. Entonces empieza a perfecto. infiltrar tus órganos y empiezan las complicaciones a largo plazo que tienen todo Ujú. el tiempo del mundo para desarrollarse. Ujú. Perfecto. Entonces, para redondear la idea, un caso más o menos típico podría ser un paciente de 40 años con sobrepeso, obesidad, sedentario, que Ujú. no realiza actividad física y que tiene un cargo o simplemente harto trabajo y se estresa, que es un caso típico, ¿no? O sea, Claro, ¿quién? 40 frecuente, años ¿no? es el gran porcentaje de la población. Sobrepeso, obesidad, ya habíamos discutido que según, Ujú. al menos lo que yo revisé del INEI, que usted también lo mencionó, más del 70% de la población tiene sobrepeso o obesidad, que es un Ujú. montón, ¿no? O sea, 7 de cada 10 peruanos tiene Es más de sobrepeso la y mitad, obesidad. ¿no? Sí. Es bastante, sí, es bastante, bastante llamativo. Y otro punto importante sería mencionarles que aproximadamente un tercio de los pacientes que se diagnostican con diabetes al momento del diagnóstico ya tienen complicaciones crónicas al momento del Ujú. diagnóstico, ¿no es cierto? Eso también es Ujú. importante. Que no necesariamente muestra sintomatología florida, como decíamos hace rato, ¿no es cierto? Claro, antes lo que nosotros veíamos era que el paciente tenía diabetes y después de 10 o 15 años empezaba a tener complicaciones. Ahora hay pacientes que desde el diagnóstico, Ujú, y eso es grave, ¿no? Tipo claro. neuropatía, por ejemplo, que no era algo tan frecuente antes. Entonces vienen y ya tienen adormecimientos, calambres, sensación de calor, ardor en la planta de los pies. Y esta es una de las cosas más difíciles de tratar para nosotros como endocrinólogos, porque una vez que la glucosa ataca el sistema nervioso y empieza la neuropatía, a veces es irreversible. Tú haces mucho por bajar la sintomatología, pero la molestia es bien fastidiosa y dura mucho tiempo. O Ujú, problemas en el ojo, problemas en la retina, o latino. problemas con el hígado, o daño renal, o sea, son en todo lado, en realidad puede haber infiltración por glucosa, ¿no? Claro. Ya que mencionaba eso, lo tocamos rapidito, aunque después lo vamos a tocar con más detenimiento. Lo importante de la diabetes es que no solo es glucosa alta en sangre, ¿no? Porque mucha gente Ujú. dice, soy diabético, tengo la glucosa, pero estoy bien, ¿no? Entonces, ese no es el problema o sea, el problema cardinal de la diabetes no es que tengas la glucosa alta y ya tomas tu pastillita y baja tu glucosa y ya estás Ujú. bien, no. Esa glucosa alta lo que hace es dañar los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Daña la microvasculatura, o sea, los vasos chiquititos, ahí Chiquito, compromete, claro. por ejemplo, la retina, los riñones, y compromete también la macrovasculatura, es decir, los Ujú. vasos más grandes, ¿no es cierto? Daña el endotelio. Ese es el problema con la Claro, diabetes, ¿no? Por eso es que por eso la dañas en todo asociación el con cuerpo. tantas, claro, con tantos problemas, ¿no? Mm, Enfermedad cerebrovascular, infarto del miocardio, porque además va muchas veces asociado con dislipidemias, con colesterol alto, claro, triglicéridos altos. Entonces, al claro. final, todo tu cuerpo va respondiendo a esa glucosa que no has sabido manejarlo durante mucho tiempo. Y por eso ahora los tratamientos van cambiando y van mejorando. El Mm, tratamiento, yo creo que hace muchos años iba dirigido a bajar el azúcar,
¿no? Y el objetivo del endocrinólogo era bajar el azúcar y no mirábamos nada más. Ahora no, se empezó a ver que, bueno, hay que bajar el azúcar, pero además mejorar tal cosa, además cuidar el corazón, además cuidar el riñón, el hígado. Entonces cada vez van saliendo más estudios que van apoyando nuevas moléculas que Ujú, haces prevención. O sea, tienes al paciente con una glucosa controlada, pero ujú, además vas viendo que sus órganos siguen manteniéndose como si no tuviera diabetes. Eso es lo ujú. ideal, ¿no? Que tengas una expectativa de vida buena, saludable, como cualquier otra persona que no tiene diabetes. Si te Claro, dedicas solo a bajar el azúcar, estamos mal. Y claro, por eso pueden tener glucosa en 80, pero están con un montón de complicaciones crónicas porque no se tomaron las precauciones. claro. Ujú. Entonces, ¿cómo identificar un paciente que probablemente sea diabético? Ahí podríamos darle cabida quizás a las famosas 3 Ps de la diabetes. Sí, Sí, ¿no? Polidipsia, polifagia, poliuria. poliuria. Lo que, Explíquenos en qué es lo que polidipsia, pasa, polifagia. polidipsia es mucha sed, polifagia, mucho apetito, y poliuria, mucha orina, ¿no? Exceso de orina. Lo que Ujú, pasa en la diabetes es que el riñón, al tener demasiada carga de glucosa, elimina mucha orina. Ese ujú, exceso de orina, lo primero que va a tener el paciente es muchas ganas de orinar, incluso mucha orina en la noche. Ese exceso de orina hace que tome más líquido y que tenga mucha sed. Entonces, a veces uno puede pensar, estoy orinando mucho porque estoy tomando mucha agua, pero en la diabetes es al revés. Estoy tomando mucha agua porque estoy orinando mucho. En realidad lo que está pasando es que tu riñón está dejando que se vaya el azúcar con el agua y con todo. sale Entonces, todo. orinas mucho, tomas mucha agua, tienes mucho apetito y a pesar de que tienes mucho apetito, bajas de peso. Ujú. Esa es otra P que se agregó después y además las parestesias, ¿no? Que son los adormecimientos, los calambres en miembros inferiores, sobre todo en O sea, pies. serían Ahora cinco son 5 Ps. P. Son 5 P, Está sí. bien, yo no sabía eso. Yo me quedé en las 3 Ps nomás. Polidipsia, polifagia, poliuria. Ahí quedó. Ahora hay parestesias, que también es de la clínica de diabetes y pérdida de peso. Y pérdida de peso, ¿no? Que son Excelente. signos, pero cuando ya la glucosa está realmente alta y descontrolada. Ahí sí llegan pacientes que tienen la glucosa evidentemente alta. Que en poco tiempo han perdido peso, que han tenido mucho sobrepeso y de pronto bajaron de peso bruscamente comiendo lo mismo, comiendo más, y llegan con la boca seca porque están deshidratados. En realidad la diabetes produce un estado de deshidratación, ¿no? Por esa pérdida de orina. Entonces el paciente por más que toma agua, tiene la boca seca, las Igual se mucosas secas. deshidrata. Sí, igual se Perfecto. deshidrata. Perfecto. En cuanto a las causas, ¿por qué se produce la diabetes? Es más o menos parecido a lo que discutimos con Muy resistencia a la parecido insulina, ¿no es cierto? a la resistencia a la insulina, claro. También hay Factores antecedente genéticos, ¿no es cierto? familiar, sedentarismo, Obesidad, estrés, sobrepeso. mala Ujú, perfecto. alimentación, obesidad. En mujeres es importante el antecedente de haber tenido un bebé grande. O sea, esos embarazos en los que has tenido un bebito muy grande, de más de 4 kilos, que llamamos macrosómicos, o diabetes gestacional, también ponen en riesgo para que luego hagan diabetes tipo 2. Entonces, en ellas sí es importante eso. Para la mamá, el riesgo de Ujú. diabetes después de tener un bebé grande no es para el bebé, sino para la mamá. Por eso es importante que durante el embarazo no ganen mucho peso y que el bebé nazca con un peso controlado. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué nos quedaría de diabetes? Lo más importante, complicaciones, lo que mencionamos hace rato, ¿no es Ujú. cierto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué dedicarle un envío a diabetes? ¿Por qué es tan importante, no? ¿Por qué mata a tanta gente? Por las complicaciones, ¿no es Por las cierto? Como complicaciones. mencionábamos hace rato, el problema no es tener la glucosa alta en sangre, el problema es que esa glucosa alta en sangre daña los tejidos, principalmente daña los vasos sanguíneos, los más chiquitos y los más grandes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si dañan los vasos más grandes, que se conoce como macro grande angio, Ujú. vaso, macroangiopatía, lo que usted nos mencionaba, ¿no es cierto? Infarto, accidente cerebrovascular o conocido como derrame, ¿no es Ujú. cierto? ¿Qué otra puede haber? ACV también, ¿no? ACV o derrame se le conoce y Sí, un cuando infarto es cerebral, ¿no? Y ese tipo de cosas o te mata o deja lesiones que son secuelas. irreparables, ¿no? Y Claro. ahora ocurren ese tipo de accidentes cerebrovasculares, infartos cerebrales, infarto del corazón en personas jóvenes, en personas que Mm, deberían estar activas, que de repente son cabezas de familia, que tienen mucha responsabilidad familiar todavía. Y eso sí es algo que puede moverte un poco en consulta. Eso es algo que yo sí les digo a mis pacientes jóvenes. O sea, de repente no te vas a morir, pero vas a quedar postrado en una cama y toda tu familia depende de ti, ¿no? Y tienes claro, 30 años, tienes 35 claro, años, tienes 15, 20, 30. Si tuvieras 80 años, no tienes vida para complicarte, porque ya no claro, te va a alcanzar la vida. Pero tienes claro. 35 años, tienes 25 años para complicarte si quieres.
Entonces hay que tomar las cosas así, con bastante responsabilidad. Con Y la así como, importancia que se merecen, ¿no es claro, cierto? así como ataca la circulación grande, ataca la circulación pequeña. Y por ejemplo, la diabetes es una causa importantísima de ceguera porque ataca la retina, de insuficiencia renal porque ataca los riñones, de problemas a nivel también de circulación pequeña en piernas, hay mucha claudicación, ¿no? En los pacientes porque no llega la circulación adecuadamente a pies, a manos, en general. El famoso pie diabético también, ¿no? Sí, ¿no? Esos pacientes, muchos pacientes creen que tienen o que no tienen diabetes porque sus heridas se cierran, ¿no? Eso es un mito en diabetes. No tengo diabetes porque me corté el otro día y mi herida Y cerró. cicatrizó. Claro, entonces no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con factores de coagulación, que es otra cosa, ¿no? Cuando el hígado ya está muy mal y no produce ningún factor de coagulación. Pero sí, el pie diabético sí tiende a hacer infecciones muy severas, muy graves. Hay amputaciones en gente muy joven. Eso es Es, importante, ¿no es es bien cierto? dramático, Sumamente. ¿no? En eso radica la importancia de evitarlo, ¿no? ¿A quién le gusta que le amputen el Claro, pie, que le amputen una pierna, ¿no? O sea, nadie. claro. Eso creo que es lo principal, ¿no? Y eso indica que ya tu circulación está mal en todo lado, ¿no? Si tu pie está con ese daño vascular importante, es porque en otras partes del cuerpo también hay, solo que todavía no se están manifestando. Ujú. Igual, si ya tienes problema de neuropatía, probablemente también tienes nefropatía, también el riñón está mal, solo que de repente la creatinina todavía está saliendo normal. Pero que tengas una complicación indica que tu diabetes ha estado mal controlada y que tienes varias complicaciones que van a empezar a salir. Claro. Entonces, resumiendo, la diabetes es importante por las complicaciones, ¿no es cierto? Como Ujú. daña la vasculatura, puede producir infarto, puede producir derrame cerebral, puede producir falla renal, incluso llevarte a diálisis, Ujú. puede producir ceguera, ¿no es cierto? La Sí, retinopatía diabética, también es causa de pie diabético que puede acabar en una amputación, ¿no? Entonces, en eso radica la importancia de controlar, de identificar a tiempo a esta enfermedad antes que se produzcan estas complicaciones. estas complicaciones que hemos mencionado. Otro punto que sería bueno tocar para terminar ya con diabetes sería que también produce un estado de inmunosupresión, ¿no es cierto? Ujú. Entonces está propenso el paciente a hacer infecciones y a hacer infecciones severas, ¿no es cierto? Graves, exacto. Así como la obesidad es un estado inflamatorio, igual la diabetes es un estado inflamatorio y además altera el sistema inmunológico. Por eso es que ahora es una población tan vulnerable ante este virus que estamos conociendo todos recién, Claro. ¿no? Y sobre todo, más que tener diabetes, es tener glucosas inestables. O sea, un diabético controlado no debería tener tanto riesgo como aquel diabético que está muy descontrolado o que tiene fluctuaciones de glucosa muy grandes durante el día, porque eso es lo que hace más daño en realidad a la circulación y a tu sistema inmunológico. Entonces, Perfecto. si tú como cirujano probablemente lo has visto siempre, paciente con diabetes casi siempre hace infecciones después de una cirugía, Es más frecuente. infecciones severas, ¿no? Entonces, Sí. es un paciente que o sea, siempre piden que para entrar a sala tenga la glucosa controlada, porque lo más probable es que se infecte o que haga alguna infección eh, por ahí severa después de la cirugía. Entonces, eso ocurre en estados normales. Ahora con este estado de este virus que es tan grave, tan agresivo, es fácilmente, ¿no? Una persona que puede ser atacada muy fácil. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y para terminar, tratamiento de diabetes uno es recontra extenso, ¿no? Es parecido Sí, igual, el abordaje es inicial, modificación de estilo de vida, y ahí sí ya irían medicamentos, ¿no es cierto? sí, y también las guías ahí van cambiando todos los años. Cada cierto tiempo las van cambiando y son las guías que nos guiamos a nivel internacional. Antes comenzábamos con tal y tal medicamento y si no funcionaba pasábamos a otro. Ahora en realidad todos los medicamentos están como de primera elección. Puedes empezar con Sí. medicamentos bioral, con insulinas, con análogos de otras cosas, cosas cada vez más. Ha cambiado bastante el Sí, tratamiento, el y enfoque, ¿no ahora es cierto? nuestro punto de partida es paciente tiene, por eso te decía que va cambiando nuestro enfoque respecto al cuidado del paciente. ¿Paciente ha Ujú, tenido enfermedad cardiovascular? ¿Sí o no? Si ha tenido, entonces el enfoque es totalmente diferente y somos más agresivos. Si no ha ujú, tenido, que es muy poco porcentaje, porque ujú, la gran mayoría de pacientes con diabetes o tienen hipertensión o tienen colesterol alto o tienen triglicéridos altos, por ahí han ujú, tenido un infarto. Entonces, ese ujú. pequeño porcentaje que no, puede todavía estar con medicamentos más suaves, pero con estos pacientes tenemos que ser muy cuidadosos, muy agresivos, Cuidadosos. porque son pacientes que van a tener otro evento cardiovascular pronto, si es que no controlamos el azúcar. Perfecto.
Perfecto, doctora, gracias. Entonces ahí creo que ya quedó más o menos claro todo el tema de diabetes y pasamos a Ujú. nuestro último tema, ya estamos también con la hora. Sí. Pasamos a síndrome de ovario poliquístico, que es Ujú, la patología endocrina más frecuente en la mujer en edad fértil, ¿no es ujú, cierto? ¿Y qué ujú. es el síndrome de ovario poliquístico? Hace rato ya brevemente lo mencionamos, es un conjunto de síntomas, ¿no? No solamente está compuesto por el hecho de tener múltiples quistes en el ovario, casi siempre es una paciente con alteraciones menstruales, ¿no es cierto? Que o Ujú. bien no regla o regla 6 veces al año, 8 veces al año, o Muy sea, sus reglas están irregulares. alteradas, ¿no es cierto? Ujú, Y en algunas veces cuando la patología está un poco más complicada, puede haber incluso esterilidad, ¿no? No puede tener hijos por la ujú. anovulación que hay. Además, es una persona que tiene obesidad y para redondear el caso típico, crecimiento de vello facial, ¿no? Se tiene más bozo, más pelos en las piernas, pelos en los brazos, incluso puede haber pelo en el rostro, ¿no? Que es Ujú. el hirsutismo, ¿no? Entonces, más o menos eso sería. Unas palabras que nos pueda dar de síndrome de ovario poliquístico. Como tú decías, en el síndrome de ovario poliquístico Uh -huh. engloba varias cosas. Uno es tener ecográficamente quistes de determinadas características, ¿no? O sea, tantos quistes y de tanto tamaño. Porque muchas chicas tienen quistes y son normales, o tienen folículos nada más que están creciendo. Entonces, Y son sobrediagnosticadas el por el tener ovario quistes poliquístico. no significa, ¿no es cierto?, tener No, ovario poliquístico. no es tener Totalmente. SOP, ¿no? No es SOP. Perfecto. Es solamente quistes. Entonces ahí el ginecólogo es el que hace el trabajo de ver cuántos son, en qué día de la regla, en qué día de tu ciclo estás, de qué forma son, qué características tienen. Uh Lo -huh. otro es tener clínicamente signos de hiperandrogenismo. Y esos signos son acné, seborrea, caída de cabello y el crecimiento de vello en zona donde no debería, ¿no? En zona típicamente masculina, que es casi siempre en la parte central. ¿No? Puede ser en la parte de acá del bigote, el mentón, el pecho, en la Piernas, parte ¿no? del ombligo, ¿no? Del ombligo para abajo. Con las mujeres tenemos un triangulito, las chicas con hiperandrogenismo tienen un rombo, como el varón. Y en brazos y en piernas, que podría ser de repente familiar, pero el vello se torna grueso, grueso, grande, un vello diferente. Distinto. Y el otro punto es que laboratorialmente, o sea, hormonalmente, encontremos algunas alteraciones. Si tenemos dos de esos tres criterios, tenemos ovario poliquístico. La paciente típica de ovario poliquístico es la paciente así, que tiene signos de hiperandrogenismo, que la regla viene de vez en cuando, o sea, no pueden decirme cada cuánto tiempo viene porque no lo saben. Uh Incluso -huh. tomar los exámenes es difícil porque no podemos precisar cuándo va a venir la regla. Y casi siempre tienen sobrepeso. Ese es un 80% de las pacientes. Uh Hay un -huh. 20% que son pacientes delgadas, que de repente solamente tienen signos de mucho acné o la regla irregular, Uh pero -huh. la gran cantidad, la gran mayoría de pacientes tienen sobrepeso. Y este sobrepeso está ligado a resistencia a la insulina. Entonces el Perfecto. tratamiento va, en realidad, en ellas a mejorar la resistencia a la insulina. Porque si les damos anticonceptivos va a venir la regla, pero no vamos a mejorar el problema de fondo. Uh Si -huh. le doy antiandrógenos, baja el acné, pero no mejoramos el problema de fondo. Uh El -huh. problema de fondo en ellas es la resistencia a la insulina. Perfecto. Esa sería la causa, básicamente, ¿no es cierto? O La sea, el síndrome causa, poliquístico es una alteración hormonal uh-huh, justamente producida por la resistencia a la insulina. Entonces, si nos sí, damos cuenta, los tres temas, bueno, los cuatro temas que hemos tratado hoy día, todos están relacionados. Obesidad, diabetes, sí. resistencia a la insulina, ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico, todo está, a todos nos hablan de lo mismo, de una Sí, en misma... realidad el núcleo de muchas enfermedades metabólicas es la resistencia a la insulina, ¿no? Y a Claro. partir de ella existen un montón de complicaciones, no solo diabetes. Y como tú decías, en estas chicas este mismo ovario poliquístico hace que no ovulen todos los meses porque sus disturbios hormonales hacen que unas hormonas estén por encima de las otras y eso bloquea la ovulación y terminan en problemas de infertilidad a veces severos. Y muchas veces solamente corrigiendo la resistencia a la insulina el Ya embarazo salen. llega, ¿no? El Claro, embarazo llega de manera mágica. Entonces, sí. ese es el punto. Y a veces la resistencia a la insulina se va a corregir no con pastillas, sino solamente con dieta y ejercicio. Entonces, otra vez Ujú. volvemos a lo mismo, ¿no? A la alimentación sana, a la actividad física, que debe volverse parte de su vida, porque el ovario poliquístico es una condición que las va a acompañar siempre. Es Siempre, como sí. tener predisposición para diabetes. Entonces, Perfecto. no van a hacer dieta hasta que venga la regla, van a hacer dieta y ejercicio siempre, porque Perfecto. siempre van a tener esa predisposición. Ujú. Excelente, creo que ha quedado súper claro. Para redondear el tema, entonces, se diagnosticaría, nos mencionaba, con
tres criterios, ¿no es cierto? Si yo cumplo 2 de 3, ya tengo el Sí, diagnóstico, ¿no creo es que cierto? sí. Ajá. El primero sería la irregularidad menstrual, ¿no es cierto? Ujú, O que también en casos severos puede ser incluso esterilidad. Ese sería el primero. El ujú. segundo sería el hecho de identificar los ovarios con múltiples quistes, y eso es con imágenes, ¿no es Con cierto? Con una ecografía. ecografía. Entonces, para Ujú, hacer el diagnóstico requiero de ecografía. No me sí. puede ver un médico y decirme, ah, ya, tú tienes síndrome de ovario poliquístico, porque, bueno, si es que cumpliera los dos criterios clínicos podría ser, ¿no? Pero son 2 de 3. Entonces, el segundo es imágenes, y el último es el que usted nos mencionaba, que es clásico, los signos de hiperandrogenismo, ¿no es cierto? El Ujú, aumento de acné, aumento del vello corporal, caída de pelo, que es la ujú, alopecia, ¿no es cierto? Entonces, ujú. esa sería la paciente clásica, ¿no? Sí. Ya, entonces creo que quedó todo claro con esto. Ya estaríamos con la hora para poder grabar el envío, si no nos Ujú. pasamos de la hora. Muchísimas gracias, doctora, por haber participado de este envío. Creo que nos ha servido bastante a Gracias. todos, Ujú. incluyéndome. Las ideas han quedado mucho más claras. Creo que hemos tocado lo principal: obesidad asociada a diabetes, resistencia a la Ujú. insulina y ovario poliquístico, ¿no? Unas palabras finales que usted quisiera decirnos. Sí, primero agradecerte porque este es un tema que debemos tocarlo muchas veces. Aunque suene trillado hablar de cambios de vida y estilo saludable de vida, es algo que deberíamos tenerlo concientizado, ¿no? Y acá hay responsabilidad de nosotros como médicos, de nosotros como personas para cuidarnos nosotros mismos, a nuestra familia, y en realidad deberían tomarse medidas a nivel colectivo, a nivel nacional. Deberían haber medidas de control de esta información a nivel nacional para que desde los colegios los chicos sepan cómo comer, en los trabajos haya sitios donde puedan comer saludablemente todos los trabajadores, tengan ambientes donde realizar actividad física. Hay muchas cosas que se deberían plantear para mejorar la salud de todos en general. Te agradezco mucho. Supongo que tendremos alguna otra oportunidad para volver a conversar. Y Y claro, por por ahí supuesto, encantado. deben haber quedado dudas. Sí, Me imagino que sí. Entonces, me yo creo gusta, que vamos Rebeca. a poder seguir contestando desde tu página, desde la mía, con todo gusto. Perfecto. Déjenme preguntas, yo voy contestando cada vez que puedo, siempre me doy un espacio para contestar algunas preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas a todos los que se conectaron. Ya nos estamos viendo pronto. Ok, Cuídense. Muchas listo. gracias, doctora. Que tenga una Chao, buenas excelente noches. noche. Gracias.